Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más impactantes de la televisión turca. Hoy nos sumergimos en un tema que nos tiene a todos al borde del asiento, las rupturas y las posibles reconciliaciones. Y como plato fuerte analizaremos la situación entre dos de las estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Existe una chispa de esperanza tras su separación? ¿Veremos un reencuentro en la vida real, como tantas veces lo hemos hecho en la ficción? En este vídeo vamos a explorar ese terreno pantanoso del y sí, pero lo haremos desde la perspectiva de las series turcas que nos han enseñado que a veces el amor puede superar los obstáculos más impensables. Analizaremos series donde el amor renace de las cenizas, donde las segundas oportunidades son la norma, y donde los finales felices, aunque a veces esquivos, son posibles. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de nuestras investigaciones sobre el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos este viaje de esperanza y drama, explorando esas series turcas que nos hacen creer en las segundas oportunidades en el amor. Y por supuesto, no nos olvidaremos de Kerem y Hande. Comencemos con una serie que se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos fans, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica protagonizada precisamente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Debido a un malentendido, se ven obligados a fingir un compromiso, y como ya sabemos, del odio al amor hay un paso, y en este caso, un paso bastante rápido. Sen Kalkapm es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo dos personas completamente diferentes, que inicialmente se repelen, pueden encontrar el amor verdadero. A lo largo de la serie enfrentan muchísimos obstáculos, desde malentendidos y secretos del pasado hasta rivalidades amorosas y presiones familiares. Sin embargo, siempre hay una chispa de esperanza, una conexión innegable que los impulsa a superar las dificultades y a luchar por su relación. Y por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que traspasó la pantalla, es un factor crucial en el éxito de la serie. ¿Reflejó esa misma química en la vida real una posibilidad de reencuentro tras la ruptura? Es la pregunta del millón. Profundicemos un poco más en Sen Kalkapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Parte de su encanto radica en la frescura de su guión, que combina humor, romance y drama de una manera equilibrada. Pero sin duda la clave de su éxito fue la innegable química entre Hande y Kerem. Su relación en la pantalla era tan convincente que muchos fans comenzaron a especular sobre si su amor era real. Y efectivamente, durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. La relación de Hande y Kerem se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans seguían cada uno de sus movimientos, analizando sus fotos y vídeos en busca de pistas sobre su relación. Hande y Kerem, por su parte, compartían momentos de su vida juntos en sus redes sociales, alimentando aún más la expectación y el entusiasmo de sus seguidores. Parecía un cuento de hadas, una historia de amor sacada directamente de una serie de televisión. Sin embargo, como en toda buena serie turca, la felicidad no dura para siempre. En 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza en los medios de comunicación. Los fans incrédulos se negaban a aceptar la noticia. Pero finalmente la confirmación llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia causó una gran conmoción entre sus seguidores, que se sintieron como si hubieran perdido algo muy valioso. Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podrán Hande y Kerem superar sus diferencias y volver a estar juntos? Si nos guiamos por las series turcas, la respuesta es sí. Hemos visto innumerables historias de amor que han superado obstáculos aún mayores. Sin embargo, la vida real no es una serie de televisión. La decisión final está en manos de Hande y Kerem. Un dato curioso sobre Sen Kalkapm es que la serie se grabó en medio de la pandemia, lo que obligó a la producción a tomar medidas de seguridad muy estrictas.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, el ambiente en el set siempre fue muy positivo y divertido, gracias a la energía contagiosa de Andy y Kerem. Muchos miembros del equipo han comentado sobre la buena relación que existía entre ellos, tanto dentro como fuera del trabajo. El aislamiento durante la pandemia, de hecho, pudo haber contribuido a fortalecer el vínculo entre los protagonistas, creando un ambiente de confianza y cercanía que se reflejó en sus interpretaciones. Ahora hablemos de otra serie que nos enseña sobre las segundas oportunidades, pero desde una perspectiva más dramática, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Van Tatlı y Nebahat Zere, es un clásico de la televisión turca y un ejemplo perfecto de cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, para vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas y de la falta de comunicación. Biter y Belul cometen un error que los persigue durante toda la serie, y que finalmente los lleva a la tragedia. Sin embargo, también nos enseña sobre el poder del amor y del arrepentimiento. A pesar de todo el daño que causan, ambos personajes luchan por encontrar la redención y por enmendar sus errores. Aşk Memnu es una serie que nos recuerda que las segundas oportunidades existen, pero a menudo vienen acompañadas de un alto precio. La complejidad de los personajes de Aşk Memnu es uno de los aspectos que la convierte en una serie tan memorable. Biter no es simplemente una villana, sino una mujer atormentada por su pasado y por su ambición. Belul, por su parte, es un joven indeciso y vulnerable, que se deja llevar por sus impulsos. Ambos personajes son imperfectos, pero precisamente esa imperfección es lo que los hace tan humanos y tan creíbles. La serie también destaca por su impecable producción y por su cuidada ambientación. Los escenarios, el vestuario y la música contribuyen a crear una atmósfera de lujo y decadencia que refleja a la perfección la vida de los personajes. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre temas como el amor, la traición, la ambición y el arrepentimiento. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que la serie está basada en una novela homónima del escritor turco Halit Ziya, publicada en 1899. La serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y México, pero la versión turca es considerada la más exitosa y la más fiel a la novela original. Además, el vestuario de Beren Saat en la serie se convirtió en un icono de la moda y sigue siendo una referencia para muchas mujeres turcas. La influencia de Aşk Memnu en la cultura turca es innegable, y la serie sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo. Cambiando un poco de tono, exploremos una serie que combina el drama con el romance de una manera muy original, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can Divit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Erkenci es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Sanem y Can son dos personas muy diferentes, con vidas y aspiraciones muy distintas. Sin embargo, se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, y a pesar de los obstáculos y los malentendidos, su amor se fortalece con el tiempo. Además, la serie nos enseña sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de perseguir los sueños, incluso cuando parecen imposibles. Erkenci es una serie que celebra la libertad, la creatividad y el amor verdadero. La serie destaca por su humor fresco y por su ritmo ágil. Las situaciones cómicas y los diálogos ingeniosos son una constante a lo largo de la serie, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor ligera y entretenida. Sin embargo, Erkenci también aborda temas más profundos, como la importancia de la familia, la lucha por la independencia y la búsqueda de la felicidad. Demet Özdemir y Can Yaman, al igual que Andy y Kerem, lograron crear una química innegable en la pantalla, lo que contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Su relación en la ficción era tan creíble que muchos fans esperaban que su amor se trasladara a la vida real. Sin embargo, ambos actores siempre han mantenido su relación en el ámbito profesional, negando cualquier rumor de romance.
Un dato curioso sobre Erkencikus es que la serie fue un éxito internacional, especialmente en España e Italia, donde Can Yaman se convirtió en una verdadera estrella. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue clave para el éxito de la serie, y muchos fans esperaban que su relación traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre han negado cualquier romance y han afirmado que solo son buenos amigos. La popularidad de Erkencikus en España e Italia se debió en gran medida a la belleza de los paisajes turcos que se muestran en la serie, así como a la frescura y la originalidad de su guión. Ahora volvamos a un drama más intenso con Silla Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie, protagonizada por Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, nos cuenta la historia de Aslınar, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat Aslan, un asesino a sueldo frío y despiadado para salvar la vida de su hermano. Silla Beyaz Aşk es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras. Aslı y Ferhat son dos polos opuestos, que viven en mundos completamente diferentes. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Aslı le enseña a Ferhat a sentir y a amar, mientras que Ferhat le muestra a Aslı la dureza y la injusticia del mundo. Juntos luchan por superar sus traumas del pasado y por construir un futuro juntos. Silla Beyaz Aşk es una serie que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar incluso a las personas más endurecidas. La serie destaca por su atmósfera oscura y por su ritmo trepidante. Las escenas de acción y los giros inesperados son una constante a lo largo de la serie, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor emocionante y llena de suspense. Sin embargo, Silla Beyaz Aşk también aborda temas más profundos, como la justicia, la venganza, el perdón y la redención. Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol lograron crear una química intensa y creíble en la pantalla, lo que contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Su relación en la ficción era tan apasionada y tormentosa que muchos fans se sintieron identificados con sus personajes. Un dato interesante sobre Silla Beyaz Aşk es que la serie fue filmada en parte en Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía, conocida por su arquitectura otomana y sus paisajes impresionantes. La belleza de Mardin añade un toque de misterio y romanticismo a la serie. La elección de Mardin como escenario principal de la serie fue una decisión acertada, ya que la ciudad contribuye a crear una atmósfera única y a realzar la belleza de la historia. Y para terminar, no podemos olvidar mencionar Yerde o Intrusa. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli, es un thriller de acción que nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe mafioso y se convierte en un sicario. Yerde es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el amor fraternal puede superar incluso las circunstancias más difíciles. A pesar de crecer en lados opuestos de la ley, Sarp y Umut nunca olvidan su vínculo de sangre, y luchan por reencontrarse y por protegerse mutuamente. La serie nos enseña sobre la importancia de la familia y sobre el poder del perdón. Aunque el romance no es el foco principal, la lealtad y el sacrificio que se muestran entre los personajes son una forma de amor muy poderosa. Yerde es una serie que te mantiene al borde de tu asiento desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre temas como la lealtad, el sacrificio y el amor fraternal. La serie destaca por su ritmo trepidante y por sus escenas de acción espectaculares. Los giros inesperados y las revelaciones sorprendentes son una constante a lo largo de la serie, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia emocionante y llena de suspense. Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli lograron crear una química fraternal intensa y creíble en la pantalla, lo que contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Su relación en la ficción era tan conmovedora y emotiva que muchos fans se sintieron identificados con sus personajes. Un dato curioso sobre Yerde es que la serie está inspirada en la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese. Sin embargo, la versión turca tiene su propio estilo y personalidad, y se centra más en la relación entre los hermanos. La adaptación turca de The Departed fue un gran éxito, y la serie se convirtió en una de las más vistas en Turquía y en varios países de América Latina. Y ahora, volviendo a Kerem y Hande, después de haber explorado estas series llenas de segundas oportunidades y romances que superan cualquier obstáculo, la pregunta sigue en el aire: ¿hay esperanza para ellos? La respuesta, como en la mayoría de las series turcas, es complicada.
Su relación, como todas, tuvo sus altibajos y la presión mediática seguramente jugó un papel importante en su ruptura. El escrutinio público al que se vieron sometidos fue constante, y es probable que esa presión haya afectado su relación. Además, sus agendas profesionales son muy exigentes, lo que dificulta que puedan dedicar tiempo el uno al otro. Pero, como hemos visto en estas series, el amor puede ser impredecible y puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Quién sabe, tal vez en el futuro Kerem y Hande encuentren la manera de reconciliarse y de retomar su historia de amor. Después de todo, la vida real a veces se parece mucho a una serie turca. Solo el tiempo dirá si veremos un reencuentro entre Hande y Kerem. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, seguirá siendo recordada y admirada por millones de fans en todo el mundo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis de las series turcas y de nuestra reflexión sobre la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos cuál es su serie turca favorita y si creen que hay esperanza para Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por vernos y hasta la próxima.